En un tiempo donde la fe y la espada definían el destino del mundo, surgió una hermandad envuelta en misterio y poder. Los caballeros templarios son guardianes de los peregrinos, guerreros de la cruz, y para algunos, custodios de secretos insondables. Desde las arenas de Tierra Santa hasta los salones del poder en Europa, su historia está marcada por gloria, codicia y traición. Fueron héroes piadosos o artífices de oscuros enigmas. Acompáñanos en este viaje épico y descubre la verdad detrás de una de las órdenes más fascinantes de la historia. En el arranque del siglo XII, Europa seguía todavía estremecida por los llamados de la Iglesia a las cruzadas. Era un mundo de caminos peligrosos, donde la misma peregrinación a Tierra Santa, un acto de fe, podía convertirse en un viaje mortal. Las bandas de ladrones acechaban en cada sendero, y los viajeros, desprovistos de armas, eran presa fácil para los asaltantes. En este oscuro panorama de violencia y desamparo, nació una idea que cambiaría el curso de la historia en un grupo de monjes dispuestos no solo a orar, sino a empuñar la espada para proteger a los devotos. Así surgió la semilla de lo que más tarde se convertiría en la Orden del Temple. La historia comienza en el año 1119, en Jerusalén, apenas 2 décadas después de que los cruzados, bajo el estandarte de la fe, lograran conquistar la ciudad santa, y allí, un caballero francés llamado Hugues de Payens, junto con 8 compañeros, se presentó ante el rey de Jerusalén, Balduino II. Estos hombres no eran cruzados comunes. Había algo singular en ellos. Guise, movido por una mezcla de fervor religioso y pragmatismo militar, ofreció un pacto revolucionario al crear un grupo de guerreros piadosos que juraran proteger a los peregrinos y defender los lugares sagrados. Pero lo que los hacía distintos era su compromiso monástico. No lucharían por ambición personal, tierras o riquezas, sino por la gloria de Dios. En Balduino II, quien entendía la importancia estratégica de proteger las rutas hacia la ciudad, aceptó la propuesta. A cambio, ofreció a Hugues de Payens y sus hombres un alojamiento especial como señal de su aprobación. El ala sur del Palacio del Rey, ubicado en el mismo sitio del antiguo Templo de Salomón. Este lugar cargado de simbolismo les otorgó un nombre distintivo a los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Con el tiempo, serían conocidos simplemente como los Caballeros Templarios. En los primeros años, sin embargo, no había gloria ni reconocimiento. Vestidos con humildes túnicas blancas y un profundo voto de pobreza, los templarios apenas eran un grupo reducido casi insignificante. Su lema, Nean nobis Domini, Nean nobis, sed nomini tu da gloriam. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Reflejaba su principio guía. Pero el desafío no estaba solo en enfrentarse a los peligros del desierto o en combatir a los saqueadores. El verdadero obstáculo era convencer a la cristiandad de su visión. El momento decisivo llegó en 1129, en el Concilio de Troyes, celebrado en Francia. Hugues de Payens, junto a algunos de sus hombres, viajó hasta allí con un propósito claro: ganar el respaldo oficial de la Iglesia. En este encuentro, que reunió a algunos de los eclesiásticos más influyentes de la época, como Bernard du Clairvaux, los templarios desplegaron su singularidad. Bernardo, considerado un santo en vida, vio en ellos el potencial de una nueva fuerza que reconciliara la pureza religiosa con el poder militar. Con un entusiasmo inusual para alguien de su posición, escribió una carta conocida como Elogio de la Nueva Milicia, donde describía a los templarios como soldados espirituales, caballeros de Dios que combatían el mal en todas sus formas. En el concilio marcó un antes y un después. No solo legitimó oficialmente a los templarios, sino que les otorgó una regla específica, una combinación de normas monásticas y estrategias militares. Ya no eran un grupo de caballeros aislados en Tierra Santa. Se convirtieron en una orden religiosa de carácter internacional, con el respaldo explícito del Papa en este apoyo les confirió privilegios únicos. Podían recaudar donativos, construir fortalezas, reclutar soldados, y lo más crucial, no estaban sujetos a la autoridad de ningún señor feudal, ni obispo,
respondiendo únicamente al pontífice. Con este poder recién adquirido, los templarios comenzaron a crecer rápidamente. Atraían tanto a idealistas jóvenes que deseaban servir a una causa mayor, como a nobles que buscaban redimir sus pecados a través del apoyo financiero. Cada donation, ya fuera en tierras, oro o caballos, aumentaba su influencia. Sus estandartes se alzaban no solo en Tierra Santa, sino también en las tierras europeas, hasta los rincones más remotos de España, Francia e Inglaterra. No obstante, su éxito temprano no estuvo exento de tensiones. A fin de cuentas, no era común que una orden acumulase tal autonomía y recursos en tan poco tiempo. Algunos señores feudales los veían con recelo, pues aunque su discurso se fundamentaba en la pobreza, su capacidad de gestionar e incrementar sus posesiones resultaba asombrosa. Entre la devoción y la sospecha, la figura del templario comenzaba a adquirir un aire enigmático. Mientras tanto, en Tierra Santa, los pobres caballeros de Cristo consolidaban su reputación por las rutas hacia Jerusalén y otros lugares sagrados. Los peregrinos comenzaron a notar algo peculiar en hombres vestidos de blanco, con una cruz roja sobre sus capas. Vigilaban los caminos más peligrosos. Eran implacables con los bandidos y despiadados con aquellos que amenazaban a los viajeros. Su entrenamiento militar, heredado de sus días como caballeros cruzados, los hacía formidables en el combate, pero su disciplina y su voto de obediencia añadían un nivel de unidad que superaba al de la mayoría de los ejércitos convencionales. Sin embargo, su misión no era solo terrenal. Su vida diaria estaba impregnada de rituales religiosos, horas de oración, misas y el escrupuloso cumplimiento de la regla. Para ellos, cada batalla tenía un propósito divino, y cada victoria o derrota formaba parte del plan de Dios. A medida que los rumores sobre la valentía de los templarios se extendían, también lo hacía su influencia. En Europa, se narraban épicas sobre su valor, mientras que los peregrinos que lograban llegar a salvo a Tierra Santa se convertían en sus más fervientes defensores. Un ambiente de misticismo comenzó a rodearlos. ¿Quiénes eran realmente estos hombres capaces de unir la espada y el misal, de derramar sangre con manos que también alzaban el cáliz? La respuesta no era sencilla, pues desde sus inicios, los templarios parecían moverse entre dos mundos, el de la fe y el del poder terrenal. Al cerrar este capítulo en su historia, los caballeros templarios no eran aún la formidable fuerza internacional que se convertirían más adelante, pero ya habían trazado el mapa de su destino. En menos de una década, una idea nacida de la necesidad y el fervor encontró respaldo papal, tierras, recursos y una fama que crecía como la marea. Sin embargo, con cada paso hacia el poder, surgían también los primeros destellos de las intrigas que algún día buscarían destruirlos. Los caminos hacia Jerusalén comenzaban a ser más seguros, pero la ambición humana rara vez tomaba el mismo camino de la paz. ¿Serían los votos de pobreza y humildad suficientes para protegerlos de las tentaciones que el poder traería consigo? La historia estaba apenas comenzando. La reputación de los templarios creció como el eco de una campana. En una catedral vacía, resonando desde Tierra Santa hasta las ciudades y aldeas más remotas de Europa, lo que comenzó como una pequeña hermandad formada por solo 9 caballeros se transformó en una organización que parecía tener ojos y manos en todos los rincones del mundo cristiano. Desde sus inicios humildes, la Orden del Temple construyó un poder que desafió el concepto de lo que una orden monástica podría lograr. Pero detrás de su armadura reluciente y sus cruces rojas, había una maquinaria de influencia que se expandía y consolidaba. Este no fue un ascenso accidental. Los templarios supieron aprovechar cada oportunidad, cada alianza estratégica y cada contexto político o social que jugaron a su favor. Y con ello, sellaron tanto su gloria como las semillas de su futuro colapso. El cambio comenzó casi de inmediato, tras el Concilio de Troyes, oficialmente legitimados por la Iglesia, y después de recibir una regla propia que combinaba los principios del monaquismo con la estrategia militar, los templarios comenzaron a captar la atención y la confianza de los grandes poderes de la cristiandad. Reyes, varones y nobles de toda Europa reconocieron en ellos un recurso invaluable en protección divina y militar
bajo una misma insignia. El primer pilar de este ascenso fue el financiamiento. Los nobles que deseaban ganarse el favor celestial o expiar sus pecados inundaron a los templarios con donaciones. Estas no eran dádivas pequeñas. Hablamos de vastos terrenos, fortalezas bien situadas, caballos y oro, mucho oro. Estas contribuciones eran vistas como inversiones espirituales. Financiar a los templarios equivalía a asegurar tu lugar en el más allá. Pero los caballeros no se contentaron simplemente con acumular estas donaciones. Demostraron una habilidad sin precedentes para gestionar sus recursos. Donde otros habrían derrochado sus riquezas, ellos las multiplicaron. Establecieron granjas, molinos, viñedos y otras infraestructuras que generaban ingresos constantes. Sin embargo, el verdadero golpe maestro fue la creación de una red financiera que revolucionaría las prácticas económicas de la época. Si un peregrino en Francia deseaba viajar a Jerusalén, podía depositar su dinero en una encomienda templaria cercana, y los monjes le entregaban un documento sellado, algo así como un recibo. Este papel podía ser presentado en una encomienda templaria en Tierra Santa, donde el peregrino recuperaba su dinero, menos una pequeña comisión. Esta rudimentaria pero brillante forma de banca no solo hizo que los viajes fueran más seguros, evitando transportar grandes cantidades de dinero, sino que también convirtió a los templarios en los operadores de confianza de esta protoeconomía global. Y, como es bien sabido, quien controla las finanzas, controla el poder. En poco tiempo, las encomiendas templarias, dispersas a lo largo de Europa y Oriente Próximo, no solo sirvieron como refugios para peregrinos o centros de entrenamiento militar, se convirtieron en nodos de una red económica que trascendía fronteras y que ninguno de los reinos europeos podía igualar. Esto les otorgó un nivel de autonomía que pocos podían soñar. Los templarios no respondían a ningún señor feudal, ni siquiera a reyes en cuyos territorios operaban. Solo el Papa tenía autoridad sobre ellos, lo que los colocaba políticamente en un espacio único, un resquicio de independencia, que aprovecharon como pocos. La otra pieza clave en el ascenso templario fue su incomparable fortaleza militar. Si bien comenzaron como un grupo pequeño, para finales del siglo XII, los caballeros templarios se contaban por miles, con fuerzas estacionadas en numerosas fortalezas estratégicas repartidas por Tierra Santa, Chipre y Europa. Cada una de estas fortalezas era un bastión inexpugnable, diseñado no solo para proteger a los peregrinos y los territorios cristianos, sino también para mantener su red de comercio y comunicación segura. Su reputación en batalla era temida, pero no solo por su habilidad marcial, sino también por su disciplina. Los templarios luchaban con una precisión casi mecánica, como si cada movimiento fuese una oración en acción. Si caían, lo hacían en formación, resistiendo hasta el último aliento, como un símbolo de su inquebrantable fe. En Europa, esta imagen se expandió como un relato épico. Los juglares contaban historias de su valentía. Las iglesias exhibían los estandartes blancos y rojos como un recordatorio de su compromiso con Dios, y los reyes los veían como aliados indispensables. Había templarios presentes en las cortes como asesores militares y financieros. Su capacidad para entender las tácticas del campo de batalla y, al mismo tiempo, manejar los entresijos de las finanzas medievales los hacía versátiles y peligrosamente útiles. No es de extrañar que, incluso, quienes los veían con recelo aceptaran sus servicios. Después de todo, la espada templaria se blandía con una causa clara, pero su filo estaba disponible para aquellos que supieran cómo ganarse su favor. En este punto, la acumulación de poder de la orden comenzó a reflejarse en una ambigüedad que inquietaba a muchos. ¿Cómo podían estos pobres caballeros de Cristo, que hacían votos de pobreza, poseer semejantes cantidades de tierra, oro y fortalezas? ¿Cómo una orden religiosa podía mantener ejércitos capaces de desafiar a los mismos señores feudales que alguna vez los financiaron? La contradicción se convirtió en un susurro constante que rodeaba a los templarios. Su imagen de humildad contrastaba con el hecho de que sus recursos parecían ilimitados. Mientras tanto, en Tierra Santa, las cruzadas enfrentaban altibajos impredecibles. Cada victoria les confería aún más prestigio, pero cada derrota también
erosionaba poco a poco su posición. Sin embargo, en las fortificaciones europeas, lejos de los desiertos de Oriente, los templarios prosperaban. Allí, lejos del ardor de la batalla, continuaban tejiendo nuevas alianzas. En algunas regiones, llegaron a ser el principal poder militar y administrativo, gobernando tierras que rendían tributo directamente a su orden. El clímax de su influencia fue también el comienzo de una peligrosa percepción. Los templarios ya no eran vistos solo como una pieza crucial en la defensa del cristianismo, sino también como un estado dentro de otros estados. Tomemos el caso de Francia, donde las encomiendas templarias fungían como refugios tanto para las almas piadosas como para los intereses políticos. ¿Cuánto tiempo tardaría para que el poder del temple se convirtiera en un desafío para las coronas europeas? La desconfianza comenzó a mostrar fisuras, a medida que los estandartes templarios ondeaban desde Londres hasta Acre. Muchos empezaron a preguntarse si la orden realmente actuaba en nombre de Dios o simplemente en su propio beneficio. Pero esta creciente sospecha por ahora no era suficiente para frenarlos. La gloria de los templarios seguía siendo su mejor refugio, y su influencia no hacía más que crecer. Y a pesar de todo, incluso entre sus aliados más cercanos, empezaba a germinar una pregunta inquietante. ¿Qué sucedería si el objetivo de los templarios ya no fuera solo proteger Tierra Santa, sino protegerse a sí mismos? Las cruzadas que les dieron propósito estaban empezando a perder fuerza, debilitadas por las divisiones internas de Europa y los fracasos en Oriente. Pero la red de los templarios seguía prosperando, convirtiéndose en algo mucho más profundo que una simple orden militar. Estaban construyendo algo que trascendía la guerra, una maquinaria de poder global. Para los templarios, el éxito era tanto una bendición como una carga. Su cruz roja seguía siendo un símbolo de honor, pero los que la portaban ahora navegaban en un mar lleno de dudas, celos y poderosas fuerzas políticas que empezaban a mirarlos con otros ojos. ¿Hasta dónde podían llegar antes de que ese mismo poder, que con tanto esfuerzo edificaron, se volviera en su contra? La historia de los caballeros templarios no solo está trazada en los guiones de la política, la guerra y la religión. Hay un velo misterioso que envuelve su existencia, un eco de secretos susurrados en los pasillos de los castillos europeos y en las laderas empolvadas de Tierra Santa. Durante siglos, rumores, leyendas y mitos han alimentado la fascinación por esta orden militar. Se dice que custodiaron tesoros inimaginables, que realizaron rituales extraños bajo la sombra de la noche, y que tal vez, solo tal vez, estuvieron conectados con artefactos sagrados cuyas verdades se perdieron entre las páginas de la historia. Pero ¿qué hay de real en todo esto? ¿Eran los templarios simples guardianes de almas? ¿O poseían un conocimiento oculto que les permitió extender su influencia más allá de lo visible? Para entender los secretos y mitos que rodean a esta orden, debemos internarnos en la frontera entre la historia y la especulación. El primer y más famoso mito que persigue a los templarios está ligado al Santo Grial, esa copa mítica que, según la tradición cristiana, fue utilizada por Jesús en la última cena y que luego sirvió para recoger su sangre al pie de la cruz. Aunque nunca hay una referencia explícita que conecte a los templarios con el Grial durante su existencia, las leyendas abundan en su vinculación con este artefacto. ¿Cómo empezó todo? Algunos apuntan a su ubicación en el monte del templo en Jerusalén, al ser su primera sede, un lugar cargado de misticismo, en donde se creía que yacían reliquias sagradas vinculadas al rey Salomón o incluso al Arca de la Alianza. Se comenzó a murmurar que los templarios, durante sus años en Jerusalén, desenterraron algo que nunca compartieron con el mundo. Estas historias se intensificaron cuando la orden empezó a acumular riquezas inexplicables. Aunque es cierto que las donaciones y su capacidad económica eran factores concretos en su prosperidad, siempre se insinuó otra verdad oculta, y si gran parte de su fortuna y poder provenían de un descubrimiento secreto en Tierra Santa, un objeto sagrado que les otorgaba favores divinos, por supuesto, estas narraciones tendrían que esperar siglos para ganar el toque romántico que les otorgó la literatura medieval. A finales del siglo XII y XIII, los relatos artúricos comenzaron a mezclar el mito del Santo Grial
con su posible custodia por órdenes de caballeros santos. Algunos historiadores no tardaron en identificar a los templarios como esos guardianes, y la asociación quedaría grabada para siempre en la memoria cultural. Claro, historiadores tradicionales han rechazado esta idea, pero aún hoy, la imagen de los guerreros templarios escoltando el grial por pasajes secretos bajo fortalezas europeas sigue siendo irresistible. Pero si eso no fuera suficiente, también hay quienes los conectan con otra reliquia de enorme poder. En el Arca de la Alianza, el cofre que, según la Biblia, contenía las tablas de los 10 mandamientos, y que se perdió siglos antes del nacimiento de Cristo. La suposición aquí se basa otra vez en su vínculo con el monte del templo, un lugar tan lleno de historia sagrada, que muchos se preguntan si bajo sus pisos de piedra los templarios desenterraron algo más que reliquias espirituales. Es posible que hayan resguardado el arca en su sede principal. Los registros históricos son silenciosos, pero estos espacios en el conocimiento humano son el caldo de cultivo, perfecto para las historias inmortales. Y sin embargo, no todo lo que rodea a los templarios pertenece al ámbito de las reliquias. Su misma organización interna, sus rituales y símbolos, despertaron sospechas. Para gran parte del público europeo, la disciplina templaria tenía algo de mística, casi incomprensible. Aquellos caballeros no rendían cuentas a nadie más que al Papa, y sus ceremonias se llevaban a cabo lejos de la vista del resto de la sociedad. ¿Qué hacían los templarios en la intimidad de sus capillas y fortalezas? ¿Qué se susurraba bajo esas paredes de piedra, entre hombres que habían renunciado a todo, excepto a su fe y su espada? Uno de los rumores más persistentes es el de sus rituales de iniciación. Alguien que deseaba convertirse en templario debía pasar por un proceso largo y deliberado de aceptación. Esto era conocido, pero lo que sucedía dentro de esas ceremonias era un misterio. Más adelante, durante su juicio y caída, se presentarían cargos de herejía que los acusarían de prácticas escandalosas, inclinarse frente a ídolos, renegar de Cristo por mandato de sus superiores y hasta participar en ritos que incluían besos en lugares íntimos como juramento de obediencia. Estas imputaciones incendiarían la reputación de los templarios. Y aunque muchas de estas confesiones se obtuvieron bajo tortura, el mito estaba lanzado a los ojos del pueblo. Estos caballeros eran más que soldados. Santos, eran una especie de secta hermética que practicaba secretos conocidos solo para ellos. Una figura prominente en estas leyendas de herejía es el misterioso Baphomet. Según los registros históricos del siglo XIV, durante los juicios contra la orden, algunos templarios confesaron bajo tortura. Cabe aclarar, adorar a un ídolo llamado Baphomet. Las representaciones de esta figura varían. Algunos lo describen como un busto humano o una especie de cabeza barbuda. Otros lo vincularon más tarde con una entidad demoníaca. Lo cierto es que la asociación con un ritual de adoración fue algo que en su tiempo se utilizó para desacreditarlos y justificar su persecución. Pero siglos después, las conexiones con Baphomet se unieron con corrientes esotéricas que los vincularon al ocultismo, alimentando el aura de misterio y oscuridad que rodea a los templarios hasta el día de hoy. Y aquí llegamos al punto culminante de los mitos. Existía un conocimiento secreto dentro de la orden, un saber prohibido que les fue transmitido desde los albores del cristianismo, o incluso antes. Algunas teorías modernas sugieren que los templarios habrían heredado conocimientos antiguos de civilizaciones como los egipcios, los griegos o los judíos, que habrían ido más allá de la simple religión. Esta información podría haber sido su mayor tesoro y la raíz de su independencia. Ante la pregunta de si realmente sabían algo que podría cambiar el curso del mundo, muchos miran sus repentinos ascensos y caídas como evidencia circunstancial. Sin embargo, no hay pruebas que lo confirmen fuera del fértil terreno de la especulación. Durante los siglos que siguieron a la disolución de la orden, los rumores y las leyendas tomaron vida propia. Fueron el eje de innumerables narraciones, desde ser los protectores secretos de la estirpe de Jesucristo hasta custodiar artefactos, perdidos en fortalezas ocultas bajo montañas, incluso en las arenas del esoterismo y las teorías conspirativas modernas. Los nombres de los caballeros templarios y sus misterios todavía resuenan. Pero algo queda claro:
Más allá de reliquias y rituales, el verdadero secreto de los templarios tal vez radique en su habilidad para combinar lo tangible con lo intangible, el poder militar con el misticismo religioso. Esto les permitió convertirse en figuras casi mitológicas, tanto en la admiración como en la sospecha. Al cerrar esta página de los mitos que los envuelven, una pregunta queda en el aire en si los templarios lograron sobrevivir a través de tanto secretismo. Podría ser que todavía haya algo, algún fragmento de ese conocimiento oculto, esperando bajo la superficie, para ser descubierto. Puede que los tesoros que buscamos no sean de oro, sino de una verdad que aún permanece enterrada. La ciudad de Jerusalén, la joya de Tierra Santa, había sido durante décadas el corazón de las cruzadas, el eje sobre el que giraban los esfuerzos de los cristianos por mantener su control en Oriente Próximo. Allí se derramó sangre tanto en su conquista como en su defensa. Era más que una ciudad, era un símbolo, una promesa de redención espiritual y un lugar donde los cielos parecían estar más cerca de la tierra. Pero, ¿cómo ocurre con todos los símbolos? Su brillo también podía atraer la codicia y el conflicto. Y en el año 1187, ese conflicto alcanzaría un punto de no retorno. Todo comenzó con un cambio de paradigma, un giro en el tablero político y militar de la región. Durante los años previos, el equilibrio de poder en Tierra Santa era precario. Los reinos cristianos se extendían en franjas fragmentadas de territorio apenas conectadas entre sí, mientras las ciudades y pueblos musulmanes esperaban pacientemente bajo líderes que aún no habían logrado unificarse. Pero esa paciencia tenía un fin en un hombre. Estaba a punto de cambiarlo todo. Su nombre era Saladino. Saladino, sultán de Egipto y Siria, era un estratega incomparable y al mismo tiempo un líder lo suficientemente carismático como para inspirar lealtad en un mundo dividido por facciones. Su visión no era simplemente consolidar el poder musulmán, sino algo más audaz. Al reconquistar Jerusalén para el Islam durante años, Saladino había usado tanto el filo de la espada como la diplomacia para unir a los diferentes pueblos bajo su estandarte. Su causa no solo se alimentaba de la política, sino también de la devoción religiosa en devolver la ciudad santa a la fe que la reclamaba como su propia herencia. Mientras Saladino reunía su colosal ejército, los cristianos en Jerusalén y los territorios cruzados no podían ignorar las señales. En un principio, los habitantes de los reinos cruzados confiaban en su capacidad para resistir. ¿Acaso no habían repelido otras amenazas antes? ¿No estaba el Temple, con su disciplina y sus fortalezas impenetrables, preparado para hacer frente a cualquier enemigo? Pero, en el fondo, las grietas eran visibles. Las rivalidades internas, las desconfianzas entre los distintos reyes y nobles y la falta de refuerzos constantes desde Europa creaban un panorama sombrío. Las líneas cristianas eran fuertes, pero vulnerables. Jerusalén, con todo su esplendor espiritual, comenzó a parecer más un objetivo que una fortaleza imbatible. En el verano de 1187, Saladino movió ficha. Su ejército, conformado por decenas de miles de hombres, caballería ligera, arqueros y soldados a pie, avanzó hacia el corazón de los reinos cruzados. Y entonces ocurrió el desastre que los caballeros templarios nunca olvidarían: a la batalla de los Cuernos de Hattin. Este enfrentamiento, el preludio inevitable a la caída de Jerusalén, fue un golpe que convirtió al Temple en un mar de cenizas. En las llanuras alrededor de Hattin, bajo un sol abrasador que solo parecía alimentar la sed y la desesperación, los cruzados cayeron en una trampa magistral de Saladino. Privadas de agua y acosadas por las flechas continuas de los arqueros musulmanes, se derrumbaron. La cruz relicario que representaba la fe de sus ejércitos cayó al suelo, capturada por el enemigo, y con ella, la moral se desmoronó. Los templarios, vestidos con sus capas blancas y cruces rojas, lucharon hasta el último aliento como dictaba su juramento. Sin embargo, incluso el más valiente de los hombres no puede vencer al número infinito. La derrota en Hattin fue total. Los líderes cruzados fueron capturados, y Saladino, magnánimo en su victoria, mostró piedad a muchos de ellos. Sin embargo, para los templarios, el destino fue menos benigno. Saladino,
que respetaba su valentía pero desconfiaba profundamente de su fanatismo religioso y lo que representaban, ordenó la ejecución en masa de aquellos integrantes del temple que habían caído prisioneros, decapitados uno por uno. Dejaron el campo de batalla no como héroes victoriosos, sino como un recuerdo sangriento de que la fe y la guerra podían ser un arma de doble filo. Con Atín, el camino a Jerusalén quedó abierto, aunque las ciudades cristianas y fortificaciones templarias intentaron resistir. El avance de Saladino era imparable. En menos de 3 meses, su ejército rodeó la ciudad santa, la Jerusalén, que los cruzados habían reconquistado casi 100 años antes. Ahora se encontraba al límite. La defensa de la ciudad era liderada por Balián de Ibelin, un noble que, pese a su ingenio y valor, sabía que estaba en una posición casi imposible. Los templarios que quedaban en la ciudad se unieron a otros caballeros y a los habitantes para preparar la resistencia, pero la sombra de la derrota era inevitable. El asedio a Jerusalén duró apenas 2 semanas. Saladino ofreció un trato: rendirse pacíficamente y permitir que la población saliera de la ciudad a cambio de pagar un rescate por cada hombre, mujer o niño que no pudiera pagar. La esclavitud sería el precio. Ante la posibilidad de una masacre indiscriminada, Jerusalén capituló, y el 2 de octubre de 1187, Saladino entró en la ciudad santa. En las descripciones de la época narran un contraste brutal con la conquista cruzada de 1099. Mientras que los cristianos habían tomado la ciudad con una masacre que cubrió las calles de sangre, Saladino permitió que las iglesias siguieran funcionando y sus habitantes pudieran marcharse bajo su protección. Aún así, para los caballeros templarios y el resto de las órdenes militares presentes, el resultado fue una humillación. El temple había perdido no solo tierras, sino también su propósito principal, a proteger los lugares sagrados y a los peregrinos que acudían, a donde ellos ya no podían garantizar seguridad. Con la caída de Jerusalén, el temple sufrió un golpe doloroso en su mística. La ciudad había sido el alma de su misión y su razón de ser. Si no podían proteger Tierra Santa, entonces, ¿para qué servían? A lo largo de Europa, su derrota resonó como una tragedia para la cristiandad, pero también generó murmullos de duda. Sin un hogar fijo en Jerusalén, los templarios comenzaron a reagruparse en fortalezas fuera de ella, permaneciendo en regiones como Acre y Chipre, pero la moral estaba afectada. Por primera vez, la Cruz Roja ya no simbolizaba únicamente la invencibilidad de su fe, sino también una herida abierta que el tiempo tardaría en cerrar. Sin embargo, como harían a lo largo de su historia, los templarios no renunciaron. Su misión cambió de enfoque, ahora abrazando con más énfasis su rol como defensores en las regiones costeras que aún eran controladas por los cristianos, y en Europa, donde sus redes de poder e influencia seguían en pie, redoblaron sus esfuerzos para asegurar recursos y apoyo para futuras cruzadas. Pero había una verdad subyacente, que todos comenzaban a susurrar. Aunque las palabras fueran incómodas de decir en voz alta: sin Jerusalén, la idea misma de las cruzadas y de los ideales templarios estaba fracturada. ¿Podría realmente la cristiandad recuperar lo que había perdido? ¿O el mundo que los cruzados habían tratado de esculpir en Oriente Próximo estaba condenado a desmoronarse? Los templarios, aquellos guerreros de la cruz, tendrían que lidiar no solo con la pérdida de un símbolo, sino con el cuestionamiento existencial de su propio propósito. Mientras las calles de Jerusalén volvían a resonar con llamados a la oración bajo el dominio musulmán, las tierras cristianas se llenaron de incertidumbre. Los caballeros templarios seguirían portando su estandarte con orgullo, pero el eco de aquella derrota quedaría grabado en la memoria de la orden como un recordatorio de que incluso los guerreros más devotos no estaban a salvo del cambio inevitable que trae el flujo de la historia. La caída de Jerusalén marcó un punto de inflexión. Aunque su espíritu de lucha permanecía, la marea ya había comenzado a cambiar. Y una pregunta inquietante pendía sobre su futuro: ¿cómo enfrentar al destino cuando lo que parecía ser eterno comienza a desmoronarse? La respuesta, como descubrirían los templarios, sería más complicada, más oscura, y para su sorpresa,
más humana. El viento soplaba con fuerza aquella noche de octubre de 1307. En las calles de París, el murmullo de los mercados y las campanas de las iglesias había sido sustituido por un silencio inquietante, roto únicamente por el eco distante de cascos de caballos y el crujido de botas sobre el empedrado. Algo inusual estaba ocurriendo, un movimiento calculado que se extendía como la sombra de una tormenta. Para los caballeros templarios, esa noche representaría el principio del fin. Felipe IV, rey de Francia, observado por algunos como un monarca astuto y por otros como un líder obsesionado y despiadado, había tomado su decisión: acabar con la Orden del Temple. Aunque una vez había estado en deuda con ellos, tanto personal como económicamente, lo que veía ahora no era una institución religiosa, sino un enemigo interno. Los templarios eran inmensamente ricos, independientes del poder secular, y, lo más inquietante para Felipe, un estado dentro de su reino. Pero el rey sabía que acusarlos de traición o codicia no sería suficiente para obtener el respaldo de Europa o de la Iglesia. Necesitaba algo más oscuro, algo que se filtrara en los corazones de todos a la herejía. En los meses previos, la maquinaria política del rey trabajó incansablemente, tejiendo una intriga a través de rumores y acusaciones veladas. Informantes pagados y antiguos miembros descontentos de la orden comenzaron a susurrar historias de sacrilegios, rituales lascivos y prácticas heréticas. Felipe no había actuado solo, contaba con el apoyo de su ministro Guillaume de Nagret, un hombre calculador dispuesto a ensuciar sus manos para garantizar los objetivos del monarca. Las acusaciones eran graves. Se decía que en sus ceremonias secretas, los templarios adoraban ídolos paganos, escupían sobre la cruz, renegaban de Cristo y practicaban obscenidades como prueba de lealtad a la orden. La fe en los templarios se había fracturado lentamente a lo largo de los años. Europa habían comenzado a recelar de su riqueza y autonomía desde la caída de Jerusalén. Las cruzadas, su ocupación original, ya no eran la causa gloriosa de antaño, y con Tierra Santa perdida, muchos se preguntaban para qué servía una orden tan poderosa. Felipe IV utilizó este contexto favorable como una daga, y entonces, en una jugada magistral, consiguió un aliado crucial en Clemente V, un papa débil y fácilmente manipulable que residía en Aviñón, bajo el control político del rey de Francia. Clemente había dudado en permitir acciones contra los templarios, pero las presiones y amenazas de Felipe resultaron suficientes. Anse trazó el plan. El viernes 13 de octubre de 1307, antes de que los primeros rayos del sol pudieran iluminar las calles, los agentes del rey se desplegaron con órdenes precisas. Docenas de templarios en París y cientos más a lo largo del reino fueron arrestados simultáneamente. Los hombres que una vez habían ganado gloria en las arenas de Oriente, ahora eran arrastrados de sus camas, encadenados y puestos bajo custodia. Sus posesiones fueron confiscadas y sus encomiendas, esas fortalezas que eran símbolo de su poder, pasaron al control directo de la corona. Desorientados y humillados, los templarios fueron llevados a improvisadas prisiones. Mientras tanto, Felipe IV y su ministro preparaban el siguiente acto de su obra maestra, las confesiones. A través de torturas brutales, los oficiales del rey buscaron obtener cualquier palabra que validara las acusaciones. Padres inquisidores encendieron hogueras metafóricas y reales, quebrando cuerpos y almas. Unos pocos templarios, sometidos a un sufrimiento inimaginable, confesaron lo que sus torturadores querían escuchar. Admitieron adorar ídolos, como el Baphomet profaner la cruz, y practicar rituales impíos. No importó si esas confesiones eran delirios, producto de su sufrimiento. Una vez escritas, se convirtieron en herramientas políticas. En las chaos, el horror se extendió. Los templarios, una vez alabados como héroes de la cristiandad, eran ahora monstruos a los ojos del pueblo. Los murmullos en las plazas hablaban de sus supuestas abominaciones. Los corazones de los ciudadanos, una vez llenos de respeto, se llenaron de miedo y rechazo. Para Felipe IV, esto era una victoria. Cada rumor alimentaba la legitimidad de su cruzada contra la orden. Sin embargo, había quienes se resistían a creer en las acusaciones. En un rincón oscuro de la prisión, Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, mantenía la dignidad. Había sido capturado esa misma fatídica madrugada
en el Templo de París, el imponente complejo que era la joya de la orden. Maley, aunque golpeado y encadenado, se negó a aceptar las palabras que el inquisidor ponía frente a él. Para los templarios más veteranos, como Maley, la herejía era un concepto inimaginable. Su lealtad a la Iglesia y su fe en Cristo habían sido el motor de sus vidas, pero el tiempo no estaba de su parte. Durante los meses siguientes, Felipe intensificó su campaña. Más templarios fueron arrestados, acusados y torturados. Incluso fuera de Francia, donde otros reinos eran menos sospechosos de la orden, las presiones del rey comenzaron a influir. Los gobernantes europeos, reacios a ofender al Papa o desatar conflictos innecesarios, permitieron que las sospechas se extendieran. Clemente V, atrapado entre el deseo de proteger a los templarios como una orden eclesiástica y su propio temor a Felipe, convocó en 1310 el Concilio de Viena con la intención de esclarecer el asunto. Para ese entonces, sin embargo, la narrativa ya estaba sellada. La imagen gloriosa del temple había sido destruida, y con ella, su razón de ser. En 1312, bajo una atmósfera cargada por la influencia de Felipe, el Papa anunció oficialmente la disolución de la Orden del Temple en su famosa bula Vox in excelso. No condenó a la orden como hereje, pues las pruebas eran insuficientes, pero su existencia ya no era sostenible. Sus propiedades, en teoría, serían transferidas a la Orden de los Hospitalarios de San Juan, aunque no todas llegarían a sus manos. Gran parte de las riquezas del temple pasaron a los cofres de Felipe IV. El capítulo final llegó en 1314, cuando Jacques de Maley, junto a otros líderes templarios, fue sentenciado a morir, acusado, forma homage, de herejía y traición. Fue llevado a una pequeña isla en el río Sena, en el corazón de París. Allí, frente a los ojos vigilantes del público, fue atado a una estaca y quemado vivo. Antes de que las llamas consumieran su cuerpo, se dice que Male pronunció una última declaración, en una maldición dirigida al Papa Clemente V y al rey Felipe IV, citándolos a un juicio ante Dios en el plazo de 1 año. Esto, tal vez una leyenda más que una realidad documentada, resuena con fuerza en los ecos de su memoria. Y, curiosamente, tanto Clemente como Felipe morirían antes del año siguiente. Así terminaba oficialmente la existencia terrenal de los caballeros templarios. Pero, ¿de verdad desaparecieron? Pará Philippe IV había logrado su propósito al asegurarse de que el temple ya no fuera una amenaza a su poder. Sin embargo, ni siquiera un monarca absoluto podía anticipar cómo la leyenda de los templarios perduraría en siglos venideros. Habían sido despojados de sus tierras, su riqueza y sus vidas, pero una cosa permanecía intacta: el misterio. El aire de secretos, reliquias ocultas y conocimientos prohibidos que rodeaba a la orden nunca se desvaneció, sino que se reforzó con su dramático final. La hoguera que consumió a Jacques de Maley no marcó solo el cierre de una epopeya medieval, sino también la chispa de un legado que seguiría encendiendo la imaginación de generaciones futuras. ¿Cómo es que una de las instituciones más poderosas de su época fue destruida tan abruptamente? Y quizás, la pregunta más inquietante, ¿de verdad se desvanecieron o solo cambiaron de forma, ocultándose en las sombras para resurgir en otro tiempo y otro lugar? El ocaso de la leyenda templaria fue demasiado brillante como para desvanecerse en completo olvido. Tal vez quedaban fragmentos de aquella cruz roja, ondeando en secreto, un símbolo de que, aunque la historia los condenara, los templarios y sus secretos vivirían para siempre en las grietas entre la realidad y el mito. Las torres de los castillos que una vez ondearon la cruz templaria ahora estaban vacías, pero los susurros de lo que sucedía detrás de sus muros aún se escuchaban en Europa. Después del gran golpe contra la Orden del Temple, quedaba la maquinaria final para borrar su existencia del mundo en los juicios. Sin embargo, estos juicios no fueron una simple formalidad. Su crueldad y estrategia se convirtieron en el último capítulo de una conspiración marcada por el poder, el miedo y una calculada voluntad de destruir. En una sala oscura iluminada por el titileo de antorchas, se congregaban hombres cuya lealtad al rey Felipe o al Papa Clemente
V superaba su sentido de justicia. Era 1316, y la primera serie de interrogatorios judiciales ya había comenzado en Francia. Bajo la sombra del reinado de Felipe IV, aquellos prisioneros eran templarios, hermanos juramentados de la cruz y la espada. Pero el rostro que ahora presentaban era el de hombres debilitados, despojados de su armadura y vestiduras. Habían sido llevados ante la Inquisición, encadenados, con las marcas de tortura aún frescas en sus cuerpos. Todo comenzaba con una pregunta sencilla. ¿Confiesas tus crímenes contra Dios y contra la Santa Iglesia? Pero detrás de la pregunta había una amenaza latente, un recordatorio de los métodos que esperaba a quienes se negaran a hablar. Los hombres de la Inquisición habían trabajado desde hacía años perfeccionando métodos para obligar a confesar. La tortura no era una herramienta nueva, pero en el caso del Temple, se aplicó con una dedicación inusual. Estiramientos en potros, hierros al rojo vivo, la dislocación de articulaciones y el infame tormento del agua. Todo estaba diseñado, no para encontrar la verdad, sino para construir una narrativa que sirviera a los propósitos del rey. Al principio, los templarios se mantuvieron firmes. Jacques de Molay, el gran maestre, insistió en su inocencia. Miró a los inquisidores con una resolución inquebrantable y declaró: «A nada de lo que me acusáis tiene fundamento. Hemos servido a Dios, al Papa y a la cristiandad con devoción. Esto no es justicia. Esto es solo un acto de ambición ampero». Los hombres en la sala no buscaban resistencia. Para ellos, Molay no era un líder santo, sino un símbolo que debía ser quebrado. Pasaron días, semanas y luego meses. Aquellos que perdieron el control de sus palabras bajo tormento comenzaron a confesar. Hablaron de herejías, de ídolos, de rituales nocturnos, de iniciación. Declararon haber visto la adoración del Baphomet en las ceremonias de la orden. Las confesiones aumentaron como una bola de nieve cayendo por una colina. Cada nuevo testimonio, arrancado entre gritos, servía para justificar más violencia. Es crucial entender que no todos los juicios eran iguales, aunque compartían la misma crueldad. En algunos territorios fuera de Francia, la resistencia templaria fue más fuerte. En Inglaterra, por ejemplo, las acusaciones se tomaron con cautela. Allí, muchas figuras consideraban que Felipe IV estaba actuando más por codicia que por verdadera devoción a la fe. Sin embargo, las órdenes papales de Clemente V eran claras en investigar a los templarios. En todos los reinos cristianos, esto significaba que los interrogatorios y el uso de la tortura se extendieron, aunque con menos intensidad en lugares donde el rey de Francia no tenía influencia directa. De vuelta en las prisiones francesas, las condiciones eran insostenibles. Muchos miembros simples de la orden, alejados de altos cargos de poder, se desmoronaron. Estos prisioneros eran hombres que habían jurado obediencia ciega y ahora eran el objetivo principal, pues carecían de la habilidad o los recursos para defenderse. Los relatos posteriores cuentan con detalles sombríos como, incluso en las celdas, los templarios comenzaron a perder fe en su propósito. Algunos se preguntaban si la derrota en Jerusalén no había sido un presagio del abandono divino. La narrativa de la herejía encontró su punto culminante cuando varios miembros del Temple testificaron en tribunales, organizados directamente por los inquisidores. Uno de los momentos más impactantes de estos juicios fue la presentación de una extraña cabeza supuestamente encontrada en una de las sedes. Algunos declararon que las reliquias eran usadas en rituales, mientras que otros mantuvieron el silencio ante las acusaciones, conscientes de que probablemente nada de lo que dijeran cambiaría su destino. Los documentos históricos describen esta cabeza como una representación del ídolo Baphomet, aunque hoy muchos historiadores coinciden en que esto fue probablemente una invención elaborada para justificar las teorías del rey. En el año 1310, un giro escalofriante marcó una nueva fase de los juicios. En la ciudad de París, 54 templarios que se habían retractado de sus confesiones iniciales, argumentando que las habían emitido bajo tortura, fueron condenados a la hoguera. Uno por uno, fueron llevados al centro de la ciudad y quemados frente a la multitud. El olor a carne quemada y madera húmeda llenó el aire, mientras las llamas consumían los cuerpos de hombres que, a pesar de todo, rezaban hasta el último momento.
Para muchos, este evento fue un recordatorio macabro de la determinación del rey y de cómo el temple había pasado de ser amado a ser eliminado en cuestión de décadas. Sin embargo, incluso en medio de estas sombras, hubo momentos de resistencia. Algunos templarios lograron escapar, buscando refugio en otras regiones donde la orden aún mantenía respeto, o en reinos que no estaban directamente sometidos al control del Papa y Felipe IV. Las leyendas hablan de cómo ciertos miembros lograron salvar documentos, reliquias o incluso tesoros, llevándoselos a lugares seguros. Aunque la veracidad de estas historias es debatida, alimentaron siglos de teorías y mitos sobre los templarios. El juicio se extendió durante años. Finalmente, en 1312, Clemente V convocó al Concilio de Viena y formalizó la disolución de la orden, alegando no tanto su culpabilidad, sino su incapacidad de continuar su propósito original. Las propiedades del temple supuestamente serían transferidas a los hospitalarios, pero en muchos casos quedaron en manos de nobles seculares o de la misma corona francesa. Fue una demostración de cómo lo sagrado podía ser manipulado para servir a fines terrenales. El cierre del juicio llegó finalmente para Jacques de Malay y Geoffroy de Charnay, uno de los altos dignatarios de la orden. Tras 7 años de cautiverio y tormentos, ambos fueron condenados a morir en la hoguera. En sus momentos finales, frente a la multitud congregada en París, en marzo de 1314, Jacques de Malay rompió un silencio que había mantenido durante meses. Elevó su voz por encima del crepitar de las llamas que se preparaban a su alrededor, y declaró: Dios sabe que hemos sido condenados injustamente. Nuestra fidelidad ha sido a Él, y solo a Él, pero mi sangre no quedará sin justicia. Yo llamo al Papa y al Rey a rendir cuentas ante el Tribunal Divino en 1 año. Estas palabras resonaron como un trueno. Como hemos visto, el destino de Clemente V y Felipe IV tomaría un giro extraño en los meses siguientes, con ambos hombres muriendo en circunstancias que muchos calificaron como divina. Algunos tomaron esto como un eco de la justicia celestial que Malay había invocado. Cuando las llamas finalmente se extinguieron esa noche, y los cuerpos carbonizados de los últimos líderes templarios se convirtieron en polvo, algo quedó claro: aunque los templarios hayan sido destruidos materialmente, su legado, para bien o para mal, ya se había convertido en leyenda. La historia de los juicios mostró el lado más oscuro de la lucha por el poder en la Europa medieval, pero también marcó el comienzo del misticismo que transformaría a la orden en un símbolo eterno. Sombras alargadas de caballeros, con cruces rojas inscritas en sus capas blancas, parecen proyectarse en el tiempo, desdibujándose hasta mezclarse con los ecos modernos. Aunque los caballeros templarios fueron brutalmente extinguidos como orden en el siglo XIV, su historia, plagada de heroísmo, misterio y tragedia, no quedó enterrada bajo las cenizas de Jacques de Malay. Por el contrario, su memoria se transformó con el paso de los siglos en un entramado de mitos, leyendas y hasta teorías de conspiración que han mantenido su nombre vivo en la cultura popular. Pero, ¿cómo logró una orden medieval de monjes guerreros trascender su tiempo y resurgir, siglos después, como protagonistas de obras literarias, cine, videojuegos e incluso como foco de las más descabelladas conspiraciones globales? El legado templario empezó a forjarse en el preciso instante de su destrucción. La caída de la orden llegó con un aura de injusticia, teñida por los gritos negados de sus líderes, al enfrentar acusaciones infundadas. Jacques de May, convertido en mártir por su dramática ejecución, dejó entrever una idea imborrable en que la verdad y los secretos de los templarios habían perecido con ellos. O tal vez no. Su tremendo final solo añadió magnetismo a su historia, sembrando dudas sobre qué se ocultaba tras las puertas de esas encomiendas selladas, detrás de las riquezas confiscadas, o en los rituales secretos que nunca pudieron ser comprobados. Con los siglos, el hermetismo templario, unido al misterio sin resolver de sus supuestos tesoros y sus presuntas herejías, se convirtió en caldo de cultivo para una imaginación desbordante. Sus conexiones con los grandes relatos de la cristiandad, como su especulado vínculo con el Santo Grial y el Arca de la Alianza, alimentaron leyendas que con el tiempo dejaron de ser simples susurros entre eruditos para dar el gran salto a la cultura masiva. Escritores medievales
renacentistas y contemporáneos comenzaron a convertir al temple en protagonistas de sus historias, envolviendo a la orden en un aura casi mágica. Pero no bastaron los rumores y las especulaciones históricas. Algo más profundo comenzó a gestarse a la fabricación de una narrativa en que los templarios nunca desaparecieron realmente. A partir del siglo XVIII, el auge del esoterismo europeo hizo un reciclaje de los templarios, vinculándolos a teorías sobre la iluminación secreta y las sociedades ocultistas. En Alemania y Francia, sectores esotéricos interpretaron la disolución oficial del temple como un truco. Los templarios jamás habrían dejado de existir, sino que habrían continuado en el anonimato, infiltrándose en diversas organizaciones como los masones, los Illuminati o incluso otras órdenes religiosas, aunque carecían de pruebas tangibles. Estas ideas prendieron en el imaginario colectivo. Aquella Cruz Roja templaria, olvidada durante siglos, de repente renacía como símbolo de una élite secreta que supuestamente movía los hilos del mundo. En el siglo SX, los avances tecnológicos y la explosión mediática abrirían las puertas para que estas teorías alcanzaran a un público más amplio. Libros y películas se colmaron de imágenes de templarios que custodiaban secretos capaces de alterar el curso de la humanidad. Una obra clave en este fenómeno fue El Código da Vinci, de Don Brown, un bestseller que mezcló datos históricos con ficción, sugiriendo que los templarios fueron custodios de secretos relacionados con la descendencia de Cristo. Aunque históricamente inexacto, este libro encarnó algo esencial. Su trama no habría sido posible sin el rico trasfondo de misterio que rodea a la Orden del Temple. Millones de lectores conectaron a los templarios con un laberinto de secretos religiosos, sangres sagradas y conspiraciones seculares, consolidando su lugar en la ficción contemporánea. El cine, mientras tanto, se encargó de ofrecer imágenes inolvidables. En películas como Indiana Jones y La Última Cruzada, los templarios aparecen como guardianes eternos del Santo Grial, enfrentando el paso de los siglos con una devoción tan férrea como sus armaduras. En otras series y videojuegos como Assassin's Creed, son reimaginados como antagonistas, simbolizando instituciones de poder que operan desde las sombras. Esta dicotomía, la de héroes legendarios y despiadados conspiradores, encapsula la fascinación moderna por los templarios. Son idealizados como guerreros espirituales y al mismo tiempo temidos como símbolos de lo oculto y lo ininteligible. Pero las huellas de su legado no se detienen en las pantallas ni en las novelas. En un giro inesperado, su mística también ha penetrado en círculos conspirativos de la era digital. Algunos teóricos afirman que los templarios habrían escondido tesoros colosales, no solo en el plano material, sino también en conocimientos ancestrales. Otros aseguran que su orden, lejos de desaparecer, habría mutado durante el Renacimiento en una sociedad secreta que controla desde instituciones financieras hasta gobiernos modernos. Incluso asociaciones como los masones, un blanco recurrente de las conspiraciones, han sido acusadas de llevar el linaje templario en sus rituales ocultos, sin pruebas, pero con un poder narrativo imbatible. Estas teorías han encontrado un lugar fértil en Internet, donde se ramifican y prosperan. Este imaginario se extiende también hacia lo político y social. Los templarios, en su supuesto rol como una élite eterna, son representados en algunos círculos radicales como responsables de mantener sistemas de control sobre la población. En narrativas del populismo, se les acusa de ser protectores de un poder centralizado y arcaico, mientras que en teorías más simbólicas, aparecen como precursores de los banqueros modernos, vinculados a sus innovaciones financieras en el medievo. Así, el Temple, una institución nacida con fines religiosos y militares, ha sido reciclada en una metáfora para las luchas de poder del mundo contemporáneo. Curious Amen. No todos los reflejos modernos de los templarios nacen de las sombras. En países como Portugal, España y Italia, su memoria tiene matices de orgullo nacional. Allí donde algunos ven conspiración, otros ven un linaje heroico. En Tomar, Portugal, el convento de Cristo, antiguo bastión templario, es ahora un símbolo del patrimonio cultural, visitado cada año por multitudes que buscan entender quiénes fueron realmente estos hombres. En Francia,
la tierra donde fueron traicionados y perseguidos. Su historia sigue, estudiándose con renovado interés, diferenciando poco a poco los mitos de las realidades. En este mar de ideas, una cosa queda clara: los templarios han dejado de ser solo figuras relegadas a los libros de historia. Siguen presentes como metáfora de lo que somos y lo que tememos. Representan los límites entre la fe y el poder, entre la ambición y el deber, entre el mito y la verdad. Su imagen, eternamente ambigua, es el reflejo de nuestra obsesión con el misterio y la búsqueda de significado en las historias que nos contamos. Pero al cerrar esta página de su legado, surge una pregunta inevitable: ¿qué los hace tan eternos? Tal vez sea porque los caballeros templarios encarnan una dualidad que todos sentimos. Son héroes y villanos, guardianes de la fe y marionetas del poder. Sus secretos, reales o imaginarios, nos recuerdan que la historia no es solo lo que ocurrió, sino también lo que elegimos creer. En ese sentido, mientras sigamos creando historias para llenar los huecos de lo desconocido, los templarios cabalgarán por los caminos de la cultura y la imaginación, tan vivos como en los días en que el sol brillaba sobre sus cruces rojas, cuando los últimos vestigios de la Orden del Temple se desmoronaron en el siglo XIV. Se esperaba que su recuerdo se desvaneciera como el humo de las hogueras que consumieron a Jacques de Molay y sus hermanos de armas. Pero curiosamente, no fue así. Lejos de desaparecer, los templarios dejaron un eco persistente que sigue resonando a través del tiempo. Este capítulo no es solo un homenaje a lo que fueron, sino una exploración de lo que quedó de ellos, tanto de forma tangible como intangible. En las montañas y valles de Europa, los castillos y fortalezas que una vez les pertenecieron permanecen como testigos silenciosos de su paso. El convento de Cristo en Tomar, Portugal, es un ejemplo de esto. A primera vista, parece una fortaleza más de la época, pero al adentrarse, se descubre algo más: un diseño arquitectónico meticuloso, lleno de simbolismos que evocan a una hermandad con un propósito elevado. Los claustros circulares, las altas torres y los detalles escultóricos parecen contar historias ocultas. Allí, los ecos de los templarios todavía se sienten, como si los muros susurraran sus secretos al visitante curioso. Sin embargo, el patrimonio templario no se limita a las estructuras físicas. Las innovaciones que introdujeron, especialmente en el ámbito financiero, dejaron marcas difíciles de ignorar. Aquellas primitivas letras de cambio que permitieron a los peregrinos viajar sin portar grandes cantidades de oro fueron los cimientos de lo que más tarde evolucionaría. En los sistemas bancarios europeos, los templarios no solo aseguraban rutas, también facilitaron un modelo de economía que trascendía las fronteras. En un mundo medieval donde la economía estaba profundamente entrelazada con feudos y reinos, los templarios introdujeron un modelo internacional, casi moderno, que pocos podían igualar. En el ámbito espiritual, su legado es igual de profundo. Los templarios no fueron solo guerreros, también fueron monjes, y esta combinación creó un arquetipo que sigue inspirando. Eran hombres formados tanto en combate como en oración. Y esa dualidad se convirtió en un ideal, aunque inalcanzable, para muchos. Su disciplina y su devoción dieron pie a la noción del soldado de Dios, un concepto que continuaría influyendo tanto a órdenes religiosas como militares en los siglos venideros. Por ejemplo, los hospitalarios, quienes heredaron parte de sus propiedades, adaptaron y continuaron este modelo. Pero más allá de las piedras y de las instituciones que absorbieron sus enseñanzas, hay algo menos tangible, pero igual de poderoso en su memoria. Los templarios dejaron un vacío que las generaciones posteriores se encargaron de llenar con historia, algunas basadas en hechos y otras en pura fantasía. Sus supuestos tesoros perdidos, sus rituales oscuros y sus secretos se convirtieron en un enigma que parece resistirse al paso del tiempo. Hay quienes creen que los templarios no desaparecieron realmente, que su disolución fue solo un cambio de estrategia. La idea de templarios sobrevivientes que se reúnen en las sombras para continuar su misión ha sido objeto de innumerables teorías y especulaciones. En Escocia, por ejemplo, ciertas leyendas sugieren que algunos templarios se refugiaron allí, protegidos por la independencia de la corona escocesa de Inglaterra y del Papa Jan. Otros sugieren que huyeron a lugares
más allá del alcance de Europa, llevando consigo secretos y tesoros invaluables. Aunque no hay evidencia contundente de estas afirmaciones, las teorías persisten, y quizás eso sea aún más revelador. En la literatura, los templarios han sido retratados de innumerables maneras, desde eruditos místicos hasta conspiradores insidiosos, desde nobles héroes hasta villanos despiadados. Obras como El péndulo de Foucault de Humberto Eco o Ivanhoe de Sir Walter Scott los han inmortalizado en el imaginario colectivo, reforzando la idea de que eran algo más que simples monjes guerreros. Para cada generación, han representado una cosa distinta. Para algunos, la lucha por la fe. Para otros, el abuso del poder. Y para algunos, más, la eterna batalla entre el bien y el mal. En el terreno de la cultura moderna, la influencia templaria permanece en todo, desde películas hasta videojuegos. Cuando vemos a un personaje que lleva una cruz roja sobre un fondo blanco, sabemos de inmediato lo que ese símbolo evoca: misterio, valentía y, a veces, una pizca de peligro. La forma en que fueron adaptados y reinterpretados ha mantenido viva su relevancia cultural, haciendo que su historia se sienta tan viva hoy como hace 8 siglos. En el ámbito académico, la historia de los templarios ofrece lecciones fundamentales. En un primer nivel, la Orden del Temple es el perfecto ejemplo de cómo el poder, incluso el ganado a través de la devoción y la disciplina, puede ser tan amenazante que se convierte en su propia ruina. Su auge y caída enseñan sobre los peligros de acumular una influencia desmedida en un mundo lleno de intrigas políticas. Pero más allá de eso, también son testigos de un tiempo en que la fe y la guerra estaban entrelazadas de formas complejas, donde lo espiritual y lo terrenal se mezclaban de una manera que es casi incomprensible en el mundo moderno. En las capillas, en las historias, en las especulaciones y en las ideas que dejaron, los templarios siguen vivos. Tal vez esa sea su herencia más duradera, han su capacidad para perdurar, para reinventarse constantemente en la mente de quienes intentan entenderlo. Son un reflejo de lo que significa buscar algo más grande que uno mismo, de la lucha por equilibrar el poder con los principios, de la eterna pregunta de si es posible servir al bien sin ser corrompido en el proceso. El viaje de los templarios, aunque marcado por tragedias y disputas, también es un recordatorio de las posibilidades humanas. Su historia no solo es un eco del pasado, es un espejo en el cual podemos observar los dilemas y aspiraciones de la humanidad. Mientras existan preguntas, mientras haya curiosidad sobre lo que está por descubrirse bajo las piedras antiguas, los templarios seguirán cabalgando a través de los siglos, dejando tras ellos el rastro de una cruz roja que jamás se desvanece del todo. La historia de los caballeros templarios es un fascinante recordatorio de cómo la fe, el poder y la ambición pueden entrelazarse hasta cambiar el curso de la humanidad. Desde su glorioso ascenso como defensores de Tierra Santa hasta su trágica caída en manos de la política y la intriga, su legado perdura como un eco distante que aún inspira y genera preguntas. Si esta travesía te cautivó, no olvides regalar un me gusta, compartir tu opinión en los comentarios y SUSCR y RTE al canal. Nos vemos en la próxima aventura.